Desde la quietud de una biblioteca o en cualquier rincón de la vida, los libros nos esperan. Nos invitan a ver el mundo desde otra perspectiva y a explorar cada historia. Acompaña a la dirección de Editorial UAS en este viaje. Ya comienza Los libros tienen la palabra. Hola, muy buenos días. Estamos de regreso en el podcast Los libros tienen la palabra de la Editorial UAS y estamos muy contentos porque vamos a conversar sobre un tema que nos interesa muchísimo. Es un tema que venimos conversando desde hace varios meses que queríamos plantear. Y bueno, estamos con las personalidades más importantes en el estado sobre este tema. Vamos a hablar de las bibliotecas posibles, así le pusimos a este episodio. Y bueno, estamos con Isaac Esparragosa, director de bibliotecas del Instituto Sinaloense de Cultura. Estamos con Lisset Norzagaray, la jefa del Departamento de Bibliotecas, también del Instituto Sinaloense de Cultura. Y con Joel Cuadras, director de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y como siempre, o como muy constantemente, me acompaña en la conducción el poeta Iván Rocha y bueno, un servidor, Oscar Paul Castro. Vamos a conversar sobre este tema creo yo que es uno de las instituciones simbólicas, culturales, que más interesantes para conversar en este momento histórico, con todos los cambios que ha habido en la tecnología, en la relación de las personas con los libros. Nos hemos dado cuenta que el libro no es un objeto, es un concepto, ¿no? Y creo que la biblioteca, es decir, el depósito tradicional de los libros, las bibliotecas públicas particularmente, están en un momento muy interesante. Algunos dicen que es un momento de crisis. Para mí me parece, más que de crisis, un momento de exploración muy interesante para redefinirse y reinventarse, ¿no? Sin embargo, antes de pasar a este tema tan vasto y tan que nos permitiría imaginar y hablar mucho sobre él, me gustaría que o que comenzáramos con algo mucho más puntual, con un recuerdo personal de las bibliotecas públicas. Yo les cuento que mi primer recuerdo de una biblioteca pública es un recuerdo muy, muy, muy lejano. Yo tendría, cuando más, 3 o 4 años. Recuerdo que mi madre me llevó a una biblioteca que existía muy cerca de aquí. Estamos en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias por invitarnos a compartir esta conversación aquí. Y aquí no sé si recuerdan ustedes que en el Fobiste Chapultepec había una biblioteca comunitaria, pequeñita. Del seguro, era del infra, las creo que del seguro. Sí. La verdad no sé a qué pertenecía porque ya no existe desde hace mucho tiempo. Actualmente está cerrada esa biblioteca. Y mi madre me llevó allí, incluso conservo todavía la tarjetita esta de préstamo de libros, ¿no? Y mi recuerdo es que llegué a un lugar rodeado de muchos árboles, muy iluminado, había una muchacha muy joven, muy simpática. Y bueno, el recuerdo es muy vivido porque había un espacio para niños, ¿no? Que había donde jugar, había mesitas, sillas. Los libros para niños no eran tan comunes en aquellos años. Entonces era como mucho me llamó la atención. Y recuerdo que fuimos muchas veces a leer ahí con mi madre, y también la muchacha esta que estaba ahí me leía cuentos infantiles, ¿no? Me gustaría preguntarles cuál es su primer recuerdo de una biblioteca pública. No tiene que ser sobre un libro, puede ser un olor, puede ser un rincón que recuerden, un color, una persona. Pues, ¿cómo iniciamos? El que se aviente adelante. O la que se aviente. ¿Comenzamos contigo, Juan? Ok, bueno. Pues buenos días. Bienvenidos a la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi recuerdo, para responder un poco la pregunta, mis recuerdos en las bibliotecas públicas inician en la Gilberto Owen.
Yo conocí la Gilberto Owen antes que la Biblioteca Central. Ok. ¿Te refieres a la Biblioteca Gilberto Owen que estaba en el Instituto Sinaloense de Cultura, ¿no? Antes de ser usuario de la Biblioteca Central. Muy bien. Yo recuerdo que durante la preparatoria, yo soy de un poblado cercano de Culiacán, y nos veníamos a Culiacán a hacer algunas compras y aprovechábamos a veces para hacer algunas tareas. Entonces algunos compañeros visitábamos la Gilberto Owen, y algo que recuerdo yo de la dinámica de las bibliotecas o de la biblioteca de antaño es la manera en la que el usuario buscaba la información. O la buscabas tú o alguien te ayudaba a buscarla. En aquellas fichas bibliográficas que eran interminables, cajones largos. Entonces buscar una por una. Que uno sentía luego que se iban a caer y de pronto se había un tope, ¿no? Durabas alrededor, si bien te iba 10 minutos, si mal te iba 1 hora, más de media hora, si estaba solo. Y luego era la frustración de llevar la clasificación y no encontrar topográficamente el libro donde debería de estar. O sea, se brincaba el número porque era Duke el sistema de clasificación, y se brincaba el número y no estaba el que buscabas. Entonces, a veces, bueno, buscar a lo mejor se les perdió por aquí, era un tema. Pues estaba prestado también, ¿no? Estaba prestado. Sí. Terminabas leyendo a veces lo más cercano posible, o te atrapaba algo que estaba en el camino y que no tenías pensado. No ibas a buscarlo. Entonces, y ahí te quedabas. Pero era un tema muy artesanal, muy dinámico. Un ritual casi. Un ritual, ¿no? Sí. Pero muy interesante la dinámica que se vivía. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Lisette. Yo recuerdo, bueno, crecí en un lugar como muy apartado de las bibliotecas, de la cultura en general, de que no teníamos esa cercanía. Y la primera biblioteca que recuerdo que pisé fue la que estaba en un lado de mi secundaria, que es en Aguaruto. Estaba en Aguaruto, ¿no? Todavía está ahí, pero estaba, recuerdo, muy olvidado, o sea, como que apenas estaba empezando. Y nosotros íbamos porque había computadoras. Entonces, como que nuestra primera cercanía con la biblioteca fue por la tecnología, ¿no? Entonces, después yo empecé a leer como ya constantemente en la preparatoria. Y también en la preparatoria empecé a hacer teatro. Y vivía en Aguaruto, me venía al centro, a la Casa de la Cultura a ensayar, y en la tarde, ya cuando entré a la universidad, entraba a las 4 a letras. Entonces no era posible regresarme a Aguaruto, entonces era como ensayaba y me iba después a la Owen cuando estaba en el casino. Okay. Y recuerdo mucho que ahí me la pasaba y leía libros completos, trataba de agarrar libros como de 100 páginas y ni siquiera a veces veía como cuál era. Solo como que, este lo puedo terminar de aquí a que me den las 4 de la tarde o las 3:30 para irme a la escuela, ¿no? Entonces, para mí, una biblioteca lo que fue un espacio, ¿no? De estar y de no gastar tanto y de no perder tanto tiempo, y como que ahí fue lo que donde pude hacer muchas cosas, y también como tengo mucho interés por el teatro y por la dramaturgia, y por ejemplo, esos libros tienden a ser un poquito caros porque dices tú, bueno, una obra de teatro, 200 pesos, dices tú, espérame, menos cuando eres estudiante. Entonces fue muy satisfactorio para mí cuando era la Owen ahí, porque me nutrí mucho de dramaturgia que yo no podía conseguir en Culiacán. Entonces, tengo mucho cariño como por ese espacio, porque para mí fue una forma de conocer libros que nunca hubiera conocido por dónde estaba, porque esos libros no iban a llegar a Aguaruto, en esa biblioteca no estaban, y yo tampoco tenía la posibilidad de comprarlos. Y también tengo un recuerdo como de un espacio, pues también es una biblioteca porque era un acervo, aunque era más bien una sala de lectura,
donde pasé muchísimo tiempo, que fue en la Casa de la Cultura de la UAS, que es el Caracol Aventurero, la sala del Caracol Aventurero que fundó Ramón Perea, y pues ahí también, ¿no? Enfrente de la plazuela Rosales, ¿no? No, sí, ajá, la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, sí. Ajá, y todavía para que está se la ubiquen. salita ahí, ¿no? Sí, todavía. Entonces, eso también fue para mí como otro espacio donde ahí me la pasé. Entonces, tengo muchos recuerdos de justo de esa bibliotequita pequeñita que para mí fue una biblioteca. Y que también aparte me convenía mucho porque tenía mucho acervo de dramaturgia. Entonces, a lo mejor sería una especialista de dramaturgia. Sí. Entonces, sí, porque Ramón Perea es dramaturgo, claro. Entonces, supongo que le interesaba tener libros de dramaturgia. Y lo que me gustaba también mucho de ese espacio, que no todas las bibliotecas lo tienen tan apasionadamente como un mediador que llegaba. Yo me sentaba, llévate porque tú eres así, te va a gustar y que no sé qué. Y a veces decía, yo no lo quiero, pero de repente pues ya lo traía en la mochila y yo, bueno, está bien. Y sí era cierto, ¿no? Sí, ya hablaba como que a lo que a mí me interesaba. Entonces, mis recuerdos de biblioteca son un espacio que me rescataron en mi época de estudiante del calor de Culiacán. Un refugio. De no pagar más camiones, de no gastar más en comida o cosas así, de regresar a comprar. De aprovechar el tiempo, ¿no? De aprovechar el tiempo, de decirlo, ¿no? Y de conocer más en ese momento. Y también estar en un lugar seguro, ¿no? Sí. Un lugar donde sabías que ibas a estar bien, que ibas a estar en un lugar fresco, donde la gente es amable contigo, no te iban a estar preguntando a qué hora te vas, ¿no? Porque yo soy como muy, no sé, no, me gusta estar un poco más aparte, entonces como que me gustaba mucho yo llegar y agarrar el libro que yo quisiera y que me dejaran en paz, ¿no? Como que siempre preguntaran, ¿te pasa algo? No, muchas gracias, y yo irme a mi rinconcito y estar, y, ¿sabes? Como que esa libertad recuerdo mucho de las bibliotecas a las que quise. Muchas gracias por compartir, Isaac. Buenos días y pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por recibirnos en esta biblioteca tan emblemática. Sí, pues viendo cada uno tenemos nuestro recuerdo así muy particular de las bibliotecas, ¿no? Que dejaron huella en nosotros. En mi caso, yo también, la verdad, pues, las bibliotecas Humberto Owen es grande mi deuda con esa biblioteca. Ahorita que el maestro comentaba lo de los ficheros, cómo buscaba, recordé que a un lado estaba la biblioteca. Tenía una biblioteca con cassette VHS que ahora yo creo que solo lo veríamos en algún museo, ¿no? Algo así. Y recordé que, digamos, ese afortunado encuentro de los directores, recuerdo mucho las películas de Kurosawa, que ahí me tocó ver, recuerdo un director cubano, Tomás Gutiérrez Alea, que también la verdad películas muy buenas, ¿no? Y los libros, allí encontré a García Márquez. En ese momento recuerdo que García Márquez era como que el boom, ¿no? Estaba el boom. Y me acuerdo estar sentado en los pisos superiores, de frente al río. La verdad, yo también un recuerdo muy bonito que tengo de esa biblioteca. Pero esta biblioteca también, José Vega, esta biblioteca, aparte que yo estudié aquí en la universidad, digamos, yo vivía aquí cerca, y entonces era como que la biblioteca de mi colonia, ¿no? Entonces, pues recuerdo muy bien la sala. Ahorita que antes de empezar el programa me di una vuelta un poco por ahí, el olor, o sea, rápidamente lo recordaba, ¿no? Mi cuerpo, recuerdo el olor ese de la biblioteca, el olor de los libros. Aquí también, pues, tuve la fortuna de conocer varios autores, ¿no? Uno de los encuentros más afortunados y que hasta la fecha me sigue acompañando, aquí me tocó acercarme a la obra de Alfonso Reyes, recuerdo, un autor que hasta la fecha, así, ¿no? También fue mi primer acercamiento con Borges, con Jorge Luis Borges, ¿no? La verdad que, pues, es grande mi deuda con las dos bibliotecas, ¿no? Tanto la Biblioteca Central como la antigua Biblioteca Gilberto Owen. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Iván, ¿te gustaría comentar algo? Pues quizá aportar muy rápidamente mi primer recuerdo. Yo creo que la primera vez que yo visité una biblioteca fue precisamente esta, fue en la secundaria. Nos trajeron de la escuela yo iba en un colegio que está cerca del centro, y nos trajeron de visita, y recuerdo que para mí fue muy impresionante. Yo tenía la idea de que una biblioteca era solamente un lugar donde estaban los libros, ¿no?
pero de pronto en la visita nos llevaron a los espacios que tienen acá atrás, donde restauran libros, donde hacen otras cosas con ellos. Y luego entramos a la sala y recuerdo que habían como un cuentacuentos, alguien estaba contando cuentos en ese momento. Era época de escuela, entonces había mucha afluencia de estudiantes. Y pues se me hizo muy impresionante contemplar que en una biblioteca se pudieran hacer tantas cosas y no nada más tener ahí a los libros, ¿no? Entonces, para mí eso fue como muy impresionante y bueno, desde entonces son espacios a los que acudo, a los que regreso y bueno, un poco para continuar la charla también y un poco también partiendo de estos recuerdos, de estas memorias, que también las bibliotecas son espacios de memoria. Conversábamos el otro día, Paul y yo, sobre este encuentro que puede ser muy fructífero, pero también puede ser un problema, este encuentro entre la tecnología y el libro, ¿no? Este avasallamiento que hemos visto de las inteligencias artificiales, de los medios digitales, de la digitalización y virtualización de las relaciones humanas. Y hablábamos de cómo existen pues, opiniones muy diversas al respecto de, pues, por ejemplo, el lugar del libro en este contexto, ¿no? La migración del libro físico al PDF, al formato Electrónico. Ajá, el electrónico. Ustedes como personas que trabajan en el ámbito bibliotecario, ¿cómo observan este fenómeno? ¿Cómo observan este encuentro entre la tecnología y los libros? ¿Es realmente un problema? ¿La gente está leyendo menos, está visitando menos las bibliotecas? ¿O es un encuentro fecundo? Es un encuentro del que se puede sacar mucho jugo en la difusión de la lectura. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Igual el que guste, quien guste platicar. Sí, no, la verdad es que yo pienso que ahora la biblioteca se está transformando, ¿no? Y más que un antagonista, yo veo la tecnología como una herramienta, la verdad, que te ayuda, que te Claro. sirve mucho. O sea, una herramienta poderosa a la lectura. No lo veo como una suplantación o como que la gente vaya a dejar de lado el libro, ¿no? Como tú dices, ahora con la computadora tenemos acceso a información que antes solo teníamos en la biblioteca, o sea, lo cual complementa el hecho de leer. O sea, y por más tecnología, la gente siempre va a buscar también ese acercamiento humano, ese acercamiento, ese intercambio de ideas que te da, por ejemplo, un círculo de lectura. La biblioteca, te digo, se está transformando. Ahora no solo es el depósito de los libros, ahora también dentro de la biblioteca suceden otras cosas, inclusive pues las bibliotecas cuentan también ahora con salas de cómputo donde la gente va y puede utilizar una computadora para distintos fines, trabajo, estudio, dan acceso gratuito a internet, ¿no? Pues es el caso de las bibliotecas de la red, o sea, ofrecen ese servicio, ¿no? Entonces, no creo que sea un antagonista, al contrario, yo creo que es una herramienta que como si se, pues, potencia, ¿no? El hecho de la lectura. No, digo, la gente siempre va a buscar ese acercamiento humano. Pues no sé, no, yo por razones de accesibilidad he leído en computadoras, he leído con PDF, pero nunca es igual al contacto con el libro, al olor, cuando abres un libro nuevo, cuando, o sea, todo ese sentimiento, todo ese, ¿cómo se llama? Esa emoción que te da el libro, el palpar el volumen en tus manos, pues no te lo da una computadora, ¿no? Y pues igual podemos dar ejemplos de libros que pues se escribieron hace miles de años y los leemos como si fueran, como si se acabaran de salir esta mañana, ¿no? Como dice la autora Irene Vallejo en el libro El infinito no junco, ¿no? Creo que hace referencia a eso. Entonces, en ese sentido, no creo que la tecnología sea un antagonista de las bibliotecas, ¿no? Al contrario, es algo que potencia, ¿no? Los servicios que presta la biblioteca misma. Claro. Sí, la verdad es una maravilla
yo me pongo a pensar, por ejemplo, en autores de hace, ni siquiera tenemos que irnos a 500 años, hace 50 años, ¿no? La posibilidad de que un lector o un escritor traiga en su bolsillo un acervo de prácticamente ilimitado, miles, cientos de miles de libros de excelente calidad, de excelente contenido, es una posibilidad delirante, ¿no? El personaje de Cervantes en El Quijote, Alonso Quijano, tenía una biblioteca vastísima para su tiempo y eran 100 libros, ¿no? Ujú. Y eso era considerado una biblioteca enorme, hablando de una biblioteca personal, ¿no? El rey, si acaso, tendría unos 500, 1000 libros, ¿no? El rey del imperio más grande del mundo en ese momento de España, ¿no? Y ahora cualquier chamaco en su teléfono o en su Kindle puede traer decenas, centenas o miles de libros, ¿no? Es verdaderamente delirante como posibilidad. Sin embargo, como toda herramienta puede usarse de manera creativa o de manera en detrimento para el individuo, para la sociedad, ¿no? Depende del enfoque que le demos, ¿no? Sin embargo, ahorita Iván ponía en la mesa un tema que es muy interesante, el encuentro de la tecnología contemporánea con el concepto de libro y con la institución de las bibliotecas. ¿Les gustaría comentar algo al respecto? Sí. De repente, con este tema siento que dirigimos el enojo al lado equivocado, ¿no? De la tecnología. Porque yo siento que quien es lector lee donde sea y lo que sea y como sea, ¿no? Hasta lo que está ahí puesto. Entonces, lo que siento que el enfoque debe estar en formar lectores, ¿no? Desde pues, la infancia, sobre todo. Porque la otra vez me pasó en un taller que llevaron a una abuelita llevó a un niño a mi taller y ya después, ya que se terminó, estábamos platicando y me dice, mira, me compré el Kindle y está bien padre porque los libros, a mí me gusta mucho el libro físico, pero este ya no veo y mira la letra, está grande y le puedo hacer así, entonces es bien padre porque los termino más rápido. Y dije yo, claro, o sea, es porque ella ya es lectora, entonces eso no quita, de hecho abona de que ella siga leyendo, ¿no? Porque hay libros que hasta yo que estoy bien ciega digo yo, no manches, no veo, quisiera terminarlo, pero no puedo, de verdad, me duelen mucho los ojos. Entonces siento que se complementan, pero sí hemos como enojado, mandado el enojo a la parte equivocada, ¿no? Lo que nos corresponde es formar lectores, y cuando esos lectores estén formados van a leer donde sea y como sea y lo que sea. Claro. Así es. Bueno, a mí me parece una polémica social muy interesante, porque no es nueva. No. Sin embargo, decir que podemos llegar a una conclusión sería también muy adelantado. Irresponsable, quizás, ¿no? Sí, sin embargo, a mí me gusta el concepto, Paul, que manejaste al inicio, el libro como concepto. Exacto. No como artefacto, no como objeto. Porque si bien es cierto, miren, los sumerios administraban o almacenaban tablillas de arcilla. Así es. Algunas, incluso dicen los expertos, que llegaban a pesar hasta algunos muchos kilos, ¿no? Entonces, depositar en un lugar 20, 50 tablas de archivo, de arcilla que contenían archivos contables, implicaba esfuerzo físico y también mantenimiento. Ahora imaginen cómo era el tránsito hacia el papiro. El papiro representó el PDF para la tabla de arcilla. ¿Sí? Era fácilmente manejable, almacenable, apilable, moldeable, resistente, flexible. Sí. Y hay un término que a mí me seguramente parece, muchos viejos sumerios renegaron contra el papiro, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a seguir ahí, no? O sea, el papiro, ¿no? Así es. Lo mismo les pasó a lo mejor con Gutenberg, ¿no? Cuando crean en el siglo XV la imprenta y empezaron a dejar los códices
¿no? Griegos para poder leer en esos formatos europeos. Pero es bien interesante porque hay un término que define con mucha propiedad la variedad, que se llama formato. El libro en sí mismo tiene varios formatos. Uno de ellos es el electrónico. Exacto. ¿No? Otro de ellos es el físico. Sin embargo, decir que hay una disputa sería, me parece a mí, muy irresponsable, porque conviven. Y en la vida, como en la historia, siempre vamos a tener la presencia de Fahrenheit 451. Siempre va a haber intenciones de censurar, de acallar las voces, de impedir que ciertos libros lleguen a masificarse. Lo estamos viendo. Lo peligroso de esto es que lo estamos viendo en este momento. Como Anthropic, que es la empresa que crea Cloud, empieza a comprar derechos de autor, libros de manera masiva, los digitaliza, los sube a sus servidores y después destruye el material físico. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el nuevo Fahrenheit? Es volver privado el conocimiento público. Y lo que nació como una democratización del conocimiento, que era la biblioteca pública, poner a disposición de manera libre y abierta el conocimiento y la información a todos. Ahora, con la tecnología, se observa que ciertos sectores intentan algo contrario. Y es hacia donde nosotros como bibliotecas pues debemos de señalarlo, porque iríamos contra natura si no lo señaláramos, pues. Entonces, un elemento que me parece que es fundamental es que, como lo bien dice Lisette, la persona que quiere acceder al conocimiento no le va a importar el formato donde esté la información. Aquí lo importante es acceder. Eso da pie a una pregunta que les quiero hacer, que casa muy bien con esto. ¿Qué ofrece una biblioteca, o sea, estos espacios físicos, a un lector con tantas opciones en la vida contemporánea? Es decir, ¿qué le da una biblioteca, la biblioteca central, la biblioteca del Instituto Sinaloense de Cultura, una biblioteca de barrio? ¿Qué le da a un lector o a un posible lector que no le puede dar el simple libro impreso o digital? Para ustedes, sobre todo ustedes que dirigen esas instituciones. Yo pienso que la aportación de valor de la biblioteca pública, y bueno, voy a hablar en este caso por la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa y varias bibliotecas, muchas bibliotecas de nuestro sistema. La aportación de valor es la generación de comunidades. Sí. Alrededor de la información y conocimiento en cualquiera de sus presencias, ¿no? Entonces, tenemos comunidades científicas que buscan información en tiempo real, prácticamente a través de bases de datos, a través de revistas científicas de divulgación, sí, pero también tenemos personas que van buscando los clásicos, que van buscando a Oscar Liera, invitando a Lisette, aquí tenemos al fondo a Oscar Liera, que van buscando en las humanidades, en otros aspectos, van buscando también información. Y sobre todo un elemento muy interesante, y me puede ir, yo creo que, espero que el público no lo pueda perder, pero hay un autor que es Harari, que en el libro de Sapiens nos narra toda una historia de la humanidad. Y un elemento que tiene que ver de la evolución del Sapiens y que tiene que ver con las bibliotecas es que en ambos logramos evolucionar porque logramos cooperar. El Sapiens de la antigüedad, de hace 12.000
62,000 años, estos millones de años, evolucionó porque podía cooperar con otros y empezó a aprender unos con otros, ¿sí? Y el libro, creo que es uno de los artefactos vivientes, actuales y pasados que nos dicen tangiblemente cómo es que el Sapiens logra cooperar con otros. Es el elemento, es el invento de la humanidad que ha permitido la cooperación de locales y ajenos. Sí, indudablemente ¿no? es el dispositivo de transmisión de Sí. información más Entonces, efectivo de la historia. Generamos Claro. comunidad porque las comunidades vienen y cooperan, los sujetos vienen, los usuarios vienen y cooperan entre sí. A veces perdemos de vista pensando en que la biblioteca es un depósito. Sin embargo, el ser humano también requiere de espacios para la convivencia, la lectura recreativa. También requerimos espacios para la discusión de las ideas. ¿Sí? Lo que era en el medievo el café y la plaza con los griegos, para con nosotros son las bibliotecas, ¿no? Venimos y discutimos, ¿no? La realidad. Fíjate que cuando estaba contando Lisette su experiencia, creo que su primera experiencia o sus primeras experiencias como con las bibliotecas públicas, creo que hay varios elementos muy interesantes, ¿no? Hablabas de un espacio donde esas horas que no había qué hacer con ellas, tú tenías esa opción, donde nadie te pedía gastar nada, donde tenías acceso a un lugar seguro, fresco, en una ciudad donde el clima es muy agresivo, ¿no? Donde tenías acceso a información, tú hablabas de cine, hablabas de no se habló, pero también en las bibliotecas tenemos acceso a la música, ¿no? Entonces, esos espacios donde la cultura está viva, sí, como posibilidad, y el usuario tiene la posibilidad de ejercer, conocer, explorar la cultura, ¿no? En tu caso eran los libros, en tu caso eran los libros y el cine, quizás de un chico puede ser el videojuegos, puede ser... Ahora con la tecnología las bibliotecas ofrecen quizás un espacio para grabar un podcast, para tener un lugar para reunirse también, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves tú? Sí, sí, pues además de los servicios propios, digamos, que ofrece la biblioteca, pues eso, o sea, la biblioteca te ofrece, como decir una frase de Nervo, ¿no? El acceso a la verdad sin manchas. O sea, o sea, eso como decía muy acertadamente el maestro Cuadras, pues que ahora ciertas plataformas compran los derechos de los libros y los eliminan. Me acordé mucho de la novela de Orwell, ¿no? De 1984, ¿no? Sí, Cómo sí. se iba modificando el pasado, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que ofrece la biblioteca, un espacio de reunión, un espacio de encuentro, un espacio también que a veces como impacta en la comunidad que lo rodea, ¿no? Impacta en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Eso creo que también es parte de lo que ofrece ahora una biblioteca, ¿no? Aparte de las actividades de fomento de la lectura, el ir y, por ejemplo, de repente encontrar un bibliotecario que como decían ahorita, que ya te reconoce y dice, bueno, este libro te puede gustar, este libro, tú vas de esto, este libro es para ti. Esas experiencias, ¿no? Eso es lo que también te ofrece. Eso creo que es algo irreemplazable de un espacio público de cultura. Cómo el usuario va desarrollando un vínculo con el espacio, con las personas que trabajan en ese espacio, y hay un reconocimiento mutuo, ¿no? Sí, en el cual, así como a ti, Ramón, te recomendaba, mira, sí. como ya sé tus gustos, tu personalidad, este libro es para ti, ¿no? Confía, léelo, y tú confiabas en él también, ¿no? Sí, Y lo leías, sí, ¿no? Sí, aparte a mí me tocó también mucho la veo ahorita, por ejemplo, en la UEN ahorita hay un taller de artes, ¿no? Como dices, esto de que la cultura está viva, y también es el pretexto para acercar a la lectura. Sí. Porque, por ejemplo, hay un taller de artes y van a hacer, pues, no sé, pinturas, ¿no? De diferentes formas, ¿no? De que
gráfica, no sé. El caso es que a la par, como ya está el recinto ahí y están los libros, no queda de otra que congeniarlos, ¿no? Que mezclarlos, que tenerlos. También ayuda mucho, y también me pasó en la Casa de la Cultura que la principal era que iban a ensayar teatro, pero eso también hizo que, como había un espacio de lectura, pues se metiera la literatura y muchos plebes salieron lectores, ¿no? Entonces sí siento que o escritores, ¿no? O escritores también. Claro. Sí, no, y esto va, digo, continuando con lo que han compartido. Yo me quedé pensando mucho en lo que decían ahorita sobre, en primer lugar, sobre la formación de lectores, y en segundo, sobre la biblioteca como un espacio democrático, porque creo que esas son dos cosas que le dan un sentido muy profundo y muy urgente a las bibliotecas, ¿no? Por un lado, que son espacios donde se hace comunidad, donde se forman lectores a través de estas integraciones de actividades que a lo mejor no son propiamente literarias, pero que tienen que ver con el libro, ¿no? Exposiciones de arte, lecturas en voz alta, círculos de lectura, alguna película que se proyecte. En fin, creo que esa formación lectora no se podría dar si la biblioteca no se piensa y se asume como un espacio democrático, como un espacio público, pues. Precisamente por esto que mencionaba ahorita el maestro Cuadras sobre la privatización de algo que es de todos, ¿no? De algo que debería ser de todos, ¿no? Entonces yo creo que justamente la reflexión nos lleva a eso, a pensar la biblioteca como un espacio de comunidad, como un espacio de formación, pero también como un bien común, ¿no? Un bien de todos. Interesante. Bueno, les quiero contar la historia de dos bibliotecas. Ahora que estaba investigando para esta charla, estuve leyendo sobre bibliotecas interesantes en el mundo, ¿no? Había unas de las nórdicas, ya saben, ¿no? Que son edificios extraordinarios, bellísimos. Hay una en Shanghái que es una cosa verdaderamente muy impresionante. Y conocí una biblioteca de la cual no la tenía en el radar, que es la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. Es una biblioteca muy bella, es una biblioteca que en su momento fue considerada la mejor biblioteca del mundo. No sé qué parámetros habrá para ello, ¿no? Arquitectónicamente es bellísima, es una biblioteca central, pero muy imbricada con la comunidad. Y estaba viendo las imágenes en internet de esta biblioteca, y de pronto me aparece otra biblioteca también, García Márquez, pero muy diferente, ¿no? Una biblioteca en un barrio, con letras pintadas así como de esas de la publicidad de las bandas de música norteña o de banda, ¿no? Son rótulos, ¿no? Unas mesitas afuera con unos libros y globos, y unas señoras muy, muy simpáticas así con su mandil, ¿no? Y me llamó la atención, me metí a su página de Facebook, que venía ahí un enlace, y me di cuenta que tenían una vida muy activa esta biblioteca, ¿no? Esta biblioteca con muchas limitaciones, pero que tenían talleres, que tenían muchos lectores, que tenían muchas actividades con niños sobre todo, ¿no? Entonces, es interesante cómo dos bibliotecas tan diferentes cumplen una función fundamental con su comunidad. Y estaba pensando que la mejor biblioteca del mundo para esos niños es esa, ¿no? La de Durango, esa biblioteca estaba en Durango, ¿no? Porque es la que tienen cerca, porque es un lugar seguro donde pueden ir, porque es un lugar donde conocen historias nuevas, donde alguien les lee historias, donde pueden ir a explorar la cultura, explorar el conocimiento, divertirse, etcétera, ¿no? Lo mismo que les da a los usuarios de la ciudad de Barcelona, esta ciudad tan sofisticada, una biblioteca bellísima, un edificio arquitectónicamente maravilloso, les da a estos niños acá esta pequeña biblioteca.
Ahora, tampoco hay que romantizar la precariedad, ¿no? Es una biblioteca que evidentemente necesita atención de las autoridades, ¿no? Necesita mejor acervo, mejor mobiliario, quizás mejores condiciones laborales. Entonces está esta tensión entre lo ideal y lo posible, ¿no? Entre las necesidades y lo que hace alguien, incluso en contextos difíciles, ¿no? ¿Cuáles son las bibliotecas que tenemos actualmente en Sinaloa? ¿Estamos más del lado de la precariedad? ¿Estamos más del lado de la bonanza? ¿Estamos en diferentes niveles? ¿Las ciudades tienen más ventajas para ustedes? ¿Ustedes prefieren? Son muchas preguntas, pero podemos explorar algunas, no todas. ¿Ustedes se imaginan o preferirían más bibliotecas pequeñas o una gran biblioteca central donde la cultura esté, o todas las expresiones de la cultura tengan espacio? ¿Cuáles son las bibliotecas que tenemos desde su punto de vista privilegiado porque están en el centro de este tema? ¿Y cuáles son para ustedes las bibliotecas posibles? Ok, bueno, mira, aquí yo creo que es muy importante distinguir algunas cosas. Ajá. Voy a hablar por mi realidad, ¿no? Entonces, nosotros somos un sistema de 160 bibliotecas distribuidas en todo el estado. Prácticamente donde hay una unidad académica hay una biblioteca, salvo algunas centrales, que por ejemplo la de Mazatlán, la de Mochis, son bibliotecas de concentración. ¿Qué significa? Que las bibliotecas que deberían estar en la departamental, que es en la unidad académica dentro de Ciudad Universitaria, se encuentran juntas en un solo espacio. Son bibliotecas de concentración. Y el alumno se traslada porque está dentro de Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros operativamente tengamos, primero, bibliotecas en cada unidad académica, nos genera una despresurización tremenda a las bibliotecas centrales. Porque me implicaría a mí, a la biblioteca central de la universidad, y esto por no decir que le implicaría también al rector, ¿no? Tener espacio para albergar a todas las bibliotecas y todos los acervos de las bibliotecas de Ciudad Universitaria en un solo espacio. Sí, es imposible. Prácticamente imposible. Imposible. Entonces, y no hay sistemas en universidades públicas, no hay sistemas que tengan una sola biblioteca central. Regularmente tenemos en las unidades académicas departamentales, bibliotecas departamentales, para poder cumplir con dos aspectos fundamentales. Primero, que esté cercano la información y el conocimiento a la mano del usuario. Y dos, la disciplina es distinta en historia que en físico-matemáticas. Entonces, no tiene sentido que tenga yo una afluencia muy grande en un solo lugar cuando puedo tener pequeñas afluencias en las unidades académicas. Entonces, también aquí la tecnología es una herramienta fundamental porque nos facilita muchísimo el acceso, sobre el todo. Acceso. Sí, sí. Yo creo que Marco Antonio, cuando junto con los romanos idearon Alejandría, nunca se imaginaron que ese sueño podía ser posible de albergar todo el conocimiento del mundo, que en este momento se encuentra en la red, entonces en la nube. Entonces, creo que una biblioteca, no hay bibliotecas sin necesidades, esa es otra, porque a veces nosotros vemos bibliotecas con una fachada hermosa y una estantería limpia. Eso no significa que no haya necesidades. ¿Por qué? Porque ninguna biblioteca, incluso te puedo asegurar que la Biblioteca Nacional
en el caso de México, tiene sus propias tensiones. Porque aunque la Biblioteca Nacional se surte de lo que se publica, porque les llegan sus ejemplares, no le llegan a lo mejor con la prontitud que ellos quisieran. Pues. Entonces, tienen sus propios problemas, pero no hay bibliotecas sin necesidades. Y la mejor biblioteca que existe es la que tenemos. Lo peor que puede ocurrir es no tenerla. Es la Totalmente de acuerdo. Sí. Porque de aquí depende la resiliencia que podamos asumir las autoridades, las instituciones educativas para fortalecer estos espacios y no limitarlos, sino irlos acrecentando. ¿No? Y defender lo que tenemos también, ¿no? Que no se pierda. Sí, ¿no? que no se pierda, porque la conservación es fundamental. El libro es sumamente frágil. Yo lo he comentado mucho en Libros Libres. ¿No? Un saludo a nuestra compañera Azucena Majerrez Bastidas, la directora editorial. Libros Libres yo lo he manejado mucho porque me gusta mucho decírselo a los jóvenes. El libro es poderoso simbólicamente, pero físicamente es frágil. Sí. Se quema, se moja, lo rompemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Extremar precauciones en las bibliotecas para que eso no ocurra. Y yo no recuerdo en este momento, por lo menos contemporáneamente, un evento de ese tipo que haya ocurrido, por ejemplo, en el Estado, con las bibliotecas nuestras, hablando de las públicas y las de la universidad. ¿No? Las bibliotecas buscamos mucho cuidado en el manejo y el mantenimiento del libro. Muchas gracias. Fíjate, Lisette, tú que contabas que creciste en Aguaruto, que es una comunidad pequeñita, me imagino que te hubiera encantado que hubiera una biblioteca pequeña, bien surtida, limpia, ¿no? Con esas características que contaba. ¿Tú cómo te imaginas, o qué nos puedes decir sobre esto que planteábamos? Esta tensión entre grandes bibliotecas, pequeñas. Sí, como ¿no? Sí, creo que pequeñas, ¿no? Muchas pequeñas, por movilidad, por tiempo, porque no toda la gente puede estar en un lugar, incluso como Culiacán, ¿no? Yo conocí Culiacán realmente casi hasta la prepa, ¿no? De que vine al centro porque tenía que ensayar en la Casa de la Cultura. Entonces, sí, una pequeña en Aguaruto que es que ahorita está y está funcionando muy bien. Creo que el municipio le ha echado muchas ganas como que a sus bibliotecas, y ahora la biblioteca de Aguaruto, sí digo, ay, qué envidia, me hubiera gustado que estuviera así cuando yo estaba. Qué gran noticia. La verdad, de que están dando muchos talleres y todo eso, y se ve ya mucho público infantil sobre todo. Entonces, creo que eso hace un cambio tan grande, no sé, imagínate que todas estas bibliotecas, que hubiera pequeñas bibliotecas en Villa Juárez, en campos agrícolas, en todos esos lugares donde nunca van a entrar los libros, así como nosotros los conocemos, y sobre todo no van a tener ellos tal vez la posibilidad menos de tener un acervo propio, pues una biblioteca propia. Yo sí prefiero 1000 veces muchas pequeñas porque también siento que me ha tocado mucho, como ya se los comentaba, que en una biblioteca pequeña es mucho más pasión del bibliotecario. Pasa mucho que en las bibliotecas grandes hay personas que de repente no cuidan justo el libro, ¿no? No tienen el concepto de que ese libro es tan frágil y tan importante a la vez. No saben todo lo que guarda, no saben que es el documento histórico de la cultura. Y entonces, pues se van olvidando y se van perdiendo. Entonces, a veces es mucho mejor una pequeña que tenga convicción. Y de hecho, todas las bibliotecas como más amorosas que he conocido han estado en lugares bien chiquititos, bien olvidados. Y eso quiere decir mucho, ¿no? Quizás también que las bibliotecas grandes aprendan de estas pequeñitas, ¿no? Y que las pequeñas tengan la atención que las grandes usualmente tienen por sentado, ¿no? Es una tarea que cada vez que cambian los gobiernos, cada vez que cambian los dirigentes, tenemos que tener esa conversación, ¿no? Sí. No abandonar las bibliotecas pequeñas, no desaparecerlas, pero tampoco perder las bibliotecas centrales, que son un símbolo de la ciudad, un símbolo de la comunidad.
una institución en la depositaria no solo de los libros, como hablamos, sino de la cultura, ¿no? De la música, del cine, y es un espacio de reunión también. Así es, yo pienso que las dos, ¿no? Deben de existir las dos, ¿no? Debe existir una biblioteca central, grande, donde se resguarden los acervos, donde haya espacios para la convivencia, donde haya espacios para que se den ahí actividades de fomento de la lectura, de encuentros, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en nuestro caso, en la Biblioteca Gilberto Owen, contamos con un auditorio propio donde se dan encuentros de lectura, presentaciones de libros, tenemos otro espacio que es una sala de usos múltiples donde pues, se desarrollan diversas actividades en torno al libro, a la escritura. Por ejemplo, tenemos una colección de braille donde actualmente estamos por desarrollar un círculo de lectura para personas con debilidad visual, ¿no? Contamos con un dispositivo Orham 2.0 que es un dispositivo que ayuda precisamente a las personas con debilidad visual, que se instala como en un lente y te lee prácticamente el libro, ¿no? La verdad que pero también pues, necesitamos esas pequeñas bibliotecas que estén en las comunidades, que estén cerca pues, de la gente, ¿no? Actualmente la mayoría de los municipios cuentan con una o más bibliotecas, ¿no? Entonces, por lo regular, estoy pensando, en el caso de Culiacán, pues sí tenemos la biblioteca Owen, pero también tenemos la Rosa María Peraza, tenemos la otra biblioteca en el Parque 87, estas pequeñas bibliotecas también en las sindicaturas, como dice Lisset, Aguaruto, Costa Rica, Pueblos Unidos, Cacuchamón, y en los demás municipios, decía, por ejemplo, en Ahome está la Biblioteca Morelos, ¿no? Que es, digamos, como la biblioteca central, pero las comunidades también tienen sus pequeñas bibliotecas, ¿no? Entonces, yo pienso que pues debe de haber las dos, ¿no? La gran biblioteca central, donde tenga sus espacios y donde se resguarden esos grandes acervos, y las bibliotecas comunitarias o pequeñas que estén cerca de la gente, no cerca del usuario. Pero sí, yo creo que algo muy importante es eso que decías ahorita, Paul, no dejar de insistir a los gobiernos, a las autoridades, a quienes dirigen las universidades, que no dejar de insistir nosotros como ciudadanos, como colectivo, en el asunto de que las bibliotecas son importantes para conformar lo que somos, pues para darle un asidero a nuestras sociedades que dentro de todo pues sufren y padecen muchos problemas, ¿no? Y como bien decían al inicio, las bibliotecas son también refugios, son espacios donde se construye la identidad, donde se reflexiona sobre lo que somos. Entonces, eso, no dejar de insistir, no dejar no soltar a las bibliotecas, no abandonarlas, no olvidarlas. Entonces, pues yo estoy muy entusiasmado con esta charla. ¿No? Sí, Sí, yo como decía al inicio, es un momento muy interesante, estas crisis en los que las instituciones, los conceptos, creo que así como decíamos que el libro es un concepto, creo que la biblioteca también es un concepto, ¿no? No es un espacio físico, es un concepto y un espacio físico también, que podemos explorar sus posibilidades, podemos explorar cómo transformarlos sin que dejen de ser una biblioteca, ¿no? Cuáles son sus límites. Y algo que hay que reconocer, que a mí me da mucho gusto en lo personal y que luego los dirigentes políticos, universitarios son muy criticados por muchas cosas y muchas veces con razón, pero también hay que señalar cuando hacen bien las cosas, y a mí me da mucho gusto que ustedes hayan sido invitados a dirigir esas instituciones, porque es evidente que les apasionan los libros, es evidente que les apasiona la lectura, es evidente que les interesa el tema, que les interesa que esos espacios sigan vivos y vigentes.
Y eso es un gran comienzo, ¿no? Que haya las personas indicadas en los puestos indicados. Entonces, bueno, felicitamos a quien haya tomado esas decisiones y los felicitamos a ustedes por estar haciendo este trabajo y con pasión y con dedicación, con inteligencia, con sensibilidad, ¿no? Sobre todo. Es una conversación que creo yo que podríamos seguir por 2 horas más. Desafortunadamente el tiempo es limitado y ustedes también tienen cosas que hacer, ¿no? Entonces les agradecemos profundamente desde la editorial UAS que nos hayan acompañado en el podcast Los Libros Tienen la Palabra. Esperemos que no sea la primera y la última, que haya muchas conversaciones sobre estos temas y sobre otros. Agradecemos a quien nos escucha y los invitamos a comentar, a discutir, a profundizar sobre este tema tan interesante. Y sobre todo los invitamos a que visiten las bibliotecas de la ciudad, las bibliotecas de los lugares pequeños del estado, y que hagan suyos esos espacios, que tengan vínculos con las personas que ahí trabajan. Son verdaderamente espacios que son maravillosos. Tenemos que apropiarnos de ellos para que no desaparezcan y para que sigan creciendo. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que se lo hayan pasado tan bien como nosotros y bueno, un saludo. Muchas gracias. 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 Hemos llegado al final de este viaje. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Los libros tienen la palabra. Hasta la próxima.